Aleluya y bienvenidos a Ríos de Fuego. Hoy día vamos a hablar sobre un tema muy importante, la identidad. En la vida de todo cristiano llega un momento en la cual estamos ante una disjuntiva. La pregunta es, ¿creemos en la palabra de Dios o no? Y no es una pregunta fácil porque es muy fácil decir, bueno, sí, por supuesto que creo en la palabra, no. ¿Crees de verdad en lo que dice aquí dentro sobre nosotros, como seres humanos? La Constitución dogmática de la Iglesia Católica, Dei Verbum, sobre las Sagradas Escrituras, dice en el artículo 21, la Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras, al igual que el mismo cuerpo del Señor, no dejando de tomar de la mesa y distribuir a los fieles el pan de vida, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo. Quiere decir que la Iglesia no reconoce diferencia entre las Escrituras y la Eucaristía. Y la realidad que vivimos hoy en día en la Iglesia es que la gente apenas veneran la Eucaristía y menos las Sagradas Escrituras. El 5% de aquellos que atienden a la misa los domingos son creyentes. El 95% lo hacen por tradición, porque lo han hecho así toda una vida. Y por eso digo, hay una disjuntiva. ¿Creemos o no creemos en la palabra de Dios? ¿Lo que dice Dios en su palabra es verdad o no es verdad? Leo de la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Y por eso también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra que os predicamos, la acogisteis no como palabra humana, sino como lo que es en verdad, palabra divina, que actúa eficazmente en nosotros, los creyentes. La palabra actúa eficazmente. Lamentablemente es la minoría de los cristianos que pueden dar testimonio de que la palabra de Dios haya actuado eficazmente de una manera real, plástica, palpable en su vida. Voy a Hebreos 4:12. 4, versículo 12. Ciertamente, la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz. Y más cortante que una espada de doble filo, entra hasta la división del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y descubre los sentimientos y pensamientos del corazón. Y vamos a Isaías. Capítulo 55, versículo 11. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí de vacío, sino que hará lo que yo quiero y realizará la misión que le haya confiado. Existe un concepto erróneo en la mente de los cristianos sobre la palabra de Dios. La gran mayoría piensa que son palabras blanco y negro, que es bueno estudiarlas, o que hay sabiduría en la palabra de Dios, o que es un mensaje muy bonito, o un mensaje de esperanza, o un mensaje de amor, o un mensaje de ser simpáticos los unos con los otros. La palabra de Dios es un elemento eficaz
que actúa, que causa un efecto transformativo en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes. Cuando Jesús dijo en Mateo 4, convertíos, porque está a llegar el reino de los cielos. La palabra convertíos en griego es metanoia, ¿ya? Metanoiate es lo que dijo Jesús. Quiere decir, cambiad vuestra manera de pensar. Nosotros cambiamos nuestra manera de pensar en la medida que adaptamos, transformamos nuestros pensamientos según la palabra de Dios. Voy a la primera carta de San Pedro. Uno 25. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra que os ha sido anunciada como buena nueva. Y vamos a Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y nos paseamos a Hebreos 1:3. Pepe. Él, que es resplandor de su gloria e impronta de su sustancia y que sustenta todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó en los cielos a la diestra de la majestad. Lo que vemos es que la palabra de Dios tiene propiedades poderosas, propiedades eternas. Y si nos ponemos a pensar, todas las opiniones que nosotros tenemos sobre nosotros mismos y sobre nuestro prójimo son palabras. La realidad que percibimos en nuestro día a día son palabras. Mis problemas en el trabajo son palabras. La depresión es una palabra. El trastorno borderline es una palabra. Todas enfermedades son palabras. Todos los nombres son palabras. No existe nada que no haya comenzado como una palabra. Y cuando digo que no existe nada que no haya comenzado como una palabra, o sea, estoy yendo a un nivel molecular. Sabemos que la materia está constituida de luz. La materia es una condensación de fotones, es lo que dicen los físicos, lo que nos dice la ciencia. En el principio, Dios dijo que se haga la luz, luz sé. Todo comenzó como palabra. Entonces, lo que vivimos, lo que pensamos, lo que experimentamos, son palabras. Pero está aquí la diferencia. Son palabras que no son eternas. La palabra de Dios es eterna. Vamos a Juan 17:17. Juan, no la primera de Juan, sino el Evangelio de San Juan. Aquí estamos. Santifícalos
en la verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra de Dios tiene propiedades santificadoras. Quiere decir que nos purifica, nos perfecciona. Y en Juan 6:63 leemos: el espíritu es el que da vida. La carne no sirve de nada. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. A veces nos sentimos como muertos en nuestros corazones, como si hay oscuridad dentro de nosotros, como si hay un peso enorme, que no es un peso físico en kilos y toneladas, sino es un peso interior. Eso no es vida. Para deshacernos de ese peso, para renovar nuestro interior, es necesario llenarlo de vida. ¿Cómo lo llenamos de vida? Con la palabra de Dios. Nosotros somos la expresión de nuestros pensamientos y de nuestras opiniones. Repito, nosotros los seres humanos somos la expresión de nuestros pensamientos y nuestras opiniones, y nuestros pensamientos y nuestras opiniones son palabras. El punto es que son palabras erróneas. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cuál es el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos? ¿Qué pensáis de vosotros? Porque lo que vosotros pensáis de vosotros es vuestra identidad. La identidad es la imagen internalizada que cada ser humano tiene de sí mismo. Por ejemplo, puede ser de que yo piense que soy un buen padre de familia, que a veces pierdo un poco la paciencia, que hablo muchos idiomas, que soy un médico psiquiatra. La imagen que yo tengo de mí mismo es mi identidad. Pero a fin de cuentas, la imagen que yo tengo de mí mismo son palabras. Y la imagen que yo tengo de mí mismo ha sido formada, constituida por el feedback o retroalimentación que he recibido por parte de mi medio ambiente. Mi profesor de geografía me decía, es que no das ni golpe en geografía, y por eso pienso que soy malo en geografía. Y mi profesor de matemáticas me decía, es que eres muy bueno en matemáticas, y por eso pienso que soy bueno en matemáticas. Y mi profesor de deporte decía, no, así con lo gordito que eres, no vas a llegar lejos en deportes. Y es así que a través de nuestras vidas vamos edificando una imagen de nosotros mismos que constituye nuestra identidad, y esa identidad determina nuestro futuro, determina nuestra vida diaria. Nuestra identidad determina nuestros pensamientos sobre nosotros mismos, sobre nuestro medio ambiente, determina cómo educamos a nuestros hijos, determina cómo nos portamos en nuestro trabajo, determina si nos dan un salario más alto, un salario más bajo, determina nuestro porvenir, nuestra vida familiar. Pero nuestra identidad son palabras. Y poneos a pensar. Si yo tengo un coche, digamos, no sé si lo siguen haciendo, el SEAT 600, ¿ya? Bueno, cuando yo era pequeñito,
de la edad de aquí del chavalín. Mi mamá tenía un 600 que parecía como una lechuga cortada por la mitad, por eso lo llamábamos lechuguita. Y cuando arrancábamos el coche sonaba como una lechuga.